Qué hermoso es el Señor. Grande es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Gracias, Padre, te damos, bendito Dios, por ese maravilloso tiempo, Señor, que tú nos das y que nos permites una vez más reunirnos en familia. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta maravillosa noche. Yo sé que por alguna razón o circunstancia muchos tal vez no pueden estar en este lugar. Saludamos a todos aquellos quienes nos escuchan también por el internet, por estos medios virtuales. Y más aún en este tiempo, reciba un cordial y caluroso saludo, un fraternal abrazo para todos y cada uno de ellos. Hoy nos sentimos en verdad reunidos todos aquí, grandemente privilegiados. Me siento tan privilegiado también del poder compartir con ustedes, de ser ese instrumento de bendición, porque eso somos nosotros en Cristo. Y fuimos llamados bendecidos, hemos sido bendecidos también para bendecir a otros. Y asimismo, sabiendo de que el tiempo nos apremia de una manera muy amorosa, Dios me ha permitido compartir hoy con ustedes un tema el cual se le ha titulado Lo que determina mi futuro. Amén. ¿Cómo se titula este tema? Lo que determina mi futuro. Y Dios me lleva a empezar esto con una pequeña introducción en lo que me ha mostrado de todas estas cosas. Y nos damos cuenta que cada día, día tras día, nosotros como personas, como seres humanos, y aún así también como hijos, estamos constantemente tomando decisiones, ¿verdad? Desde el primer momento en el que nos levantamos, es tomando decisiones. Muy particularmente, a veces suele pasar, y lo pongo como ejemplo, en tomar la decisión si cuando nos levantamos desayunamos o no hay tiempo para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué prenda de vestir me pongo yo hoy? Hoy me decía una hermana, con la gracia del Señor Jesucristo, hoy vino bien arregladito, bien parecido, vino como diferente. Y le dije, sí, claro, yo me puse esta ropa porque el Señor me dijo, póngase esa porque no tiene más. En ese orden de ideas, aún para vestirnos tomamos decisiones, ¿verdad? ¿Qué ropa me pongo hoy? Pues cuando estamos en la empresa nos tenemos que colocar sí o sí, nos corresponde igualmente ponernos el uniforme de la empresa. Cuando vamos para alguna fiesta, algún lugar de reunión, ¿cómo me voy a vestir hoy? Sí. Y abrimos nuestro armario y decimos, ¿será que me pongo esta o me pongo esta? Muy particularmente, también tomándolo como ejemplo, los jóvenes de hoy en día, en tomar esas decisiones, terminan su escolaridad, terminan su bachillerato, y el querer tomar la decisión si siguen estudiando, si se van a preparar en una carrera universitaria, si se van a preparar en una carrera técnica o una carrera tecnológica, o simplemente decir, no, este año me quedo quieto. ¿Han visto ustedes esto? ¿O han visto jóvenes, casos muy particulares han pasado en mi familia, han iniciado carreras de ingenierías, y en el sexto semestre, toman la vil decisión, no muy vil, la no agradable decisión de decir, esto no es lo mío? Hemos vivido casos muy particulares en la familia. Y el tiempo, a determinado tiempo se están tomando estas clases de decisiones equívocas, que de verdad es
para ponerse uno a pensar. Y más aún en estos tiempos en los que las personas y nosotros como seres humanos y muchos están viviendo tiempos verdaderamente difíciles. Y especialmente hablamos de estos jóvenes. Por eso es tan importante. Los jóvenes son importantes y muy especial en que hagan parte del reino de los cielos. Hermanos, la juventud se está perdiendo. Hay muchos jóvenes que están haciendo cosas tremendas, hermanos. Por donde usted camine ve la juventud desbordada, mentalidades erradas, y les preguntan y trata de expresarse hacia ellos y hablan de cosas que verdaderamente nos llevan a la vida verdadera que Dios quiere en cada uno de ellos. Y esto que ellos están viviendo, nos damos cuenta que ahora el sistema, ¿sí? El sistema del mundo que los está haciendo atractivos por medio de ciertas cosas que les impide y les es más difícil poder acercarse a Dios. Aún más, el que ellos puedan buscar, ¿sí? El que nosotros podamos llegar a ellos y que tengan corazones sensibles para conocer la verdad del Evangelio. Y hablando del Evangelio, conocer esa verdad en la que usted y yo hemos conocido y en lo que Dios nos está llevando. Y más aún, el Evangelio del reino. Para ellos, o tal vez para nosotros nos parecerá que para ellos sería difícil que pudieran entenderlo. Pero no, mis hermanos. Con sabiduría de Dios y entendidos en los asuntos del reino, Dios es quien coloca y ha colocado todo esto en nuestro corazón. Como se ve el mundo y como está el mundo en este momento, como está el ser humano, como están estas generaciones, Jesús mismo oraba al Padre y clamaba al Padre para que nuestras generaciones sean guardados y protegidos por Él. Especialmente hablamos de nuestros hijos también, y lo vemos como lo expresa Jesús en el libro de Juan capítulo 17 versículo 15. Me impacta mucho esto. Dice el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos orado al Padre también sobre nuestros hijos? Señor, allí a donde ellos van a estar en medio del mundo. Quien vayan a estar, Señor. Padre, no los quites de ese mundo, guárdalos del maligno. Pero hay algo bien importante que llega a mi mente, y es cómo van nuestros hijos afuera. ¿Qué les hemos enseñado nosotros como hijos de Dios a nuestros hijos para que afuera en gran manera se puedan defender de todo lo que existe, de lo que mueve y lo que se maneja en el nuevo orden mundial? Porque si van con pocos o con vanos conocimientos, como aquella niña que tal vez ustedes han escuchado, es un ejemplo nomás de aquella niña al cual le dice a su padre: Padre, quiero ir a una fiesta de 15. El padre le dice: hija, no me gustaría que fuera esa fiesta de 15. En la fiesta donde vas a estar y con quienes vas a estar, hay mucha cosa que no le bendice. Le dijo: papá, yo no me voy a contaminar de nada de lo que hay allí. Le dijo: listo, hija. Antes que vayas a esa fiesta, vamos a hacer algo. Quiero que te coloques ese vestido hermoso blanco, el que usaste el día de los 15. Hermoso ese vestido. Quiero que te coloques ese vestido y me acompañas al trabajo. Y después del trabajo yo te llevo a la fiesta. La niña se pone sus vestidos, sus lindos zapatos. Llegan a la empresa del padre. Y el papá le dijo: quiero que entres conmigo.
Y le dijo: no, papá, yo te espero aquí afuera. No, hija, entra conmigo, es el compromiso. Después de que salgas de este lugar, yo te llevo a la fiesta. Cuando ella entra a ese lugar, el papá era minero. Cuando ella entra a la mina y sale de la mina, ¿cómo creen que estaba su vestido? Y le dijo: hija, mira cómo está tu vestido. Le dice: padre, ¿me puedes llevar a casa para cambiármelo? Me dijo: así como estás en este momento, puedes salir de casa, de la fiesta donde vas a estar. ¿Qué era lo que pasaba allí? Su hija no estaba preparada. Porque no es tan mal el salir a compartir en un salón de reuniones, con amigos, con familiares, 15, un matrimonio. No, es que yo muy radicalmente esté siendo formado y enseñado con lo que Cristo me ha entregado. Esta niña no estaba preparada para eso. Y más adelante su padre lo declara hacia ella y le dice: mira, hija, y él lo pone como ejemplo. En medio de todo esto, él pastoreaba una iglesia, pero ¿cómo estaban sus hijos? En ese orden de ideas, el mismo Jesús, él sabía que estaban sus discípulos en el mundo peligroso y lleno de pecado, y fue por eso que lo llevó a él a orar por sus discípulos, y a que nosotros también oremos por los discípulos, por las personas que Dios nos ha entregado, por nuestros hijos. Jesús nos presentó a cada uno de nosotros delante del Padre, en que nosotros no somos de este mundo, amén, ni debemos contaminarnos con las cosas del mundo, pero que Él nos enviaba a nuestro Padre santificados en la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Y darnos a conocer a usted y a mí como hijos que somos ciudadanos del cielo. Amén. Pero que ese cielo lo vivimos y lo disfrutamos aquí en la tierra, mis amados. Que lo estamos disfrutando. Y es por eso que cuando nos habla de que estamos verdaderamente santificados en la verdad del evangelio del reino, nos lleva a cada uno de nosotros como sus hijos a ser enseñados y a enseñar a otros. Hermanos, esta es una ardua labor. Esta es una vil tarea. El ser enseñados y enseñar a otros lo que Dios mismo nos ha entregado. Jesús vino hace más de 2000 años a la tierra. Amén. Y en ese tiempo Él empezó a predicar el evangelio diciendo, en Mateo capítulo 4 versículo 17, algo muy importante por las cuales Él mismo empezó a predicar y a evangelizar, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fue a través de estas palabras que el mismo Jesús recordó a su pueblo sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, sobre el reino de nuestro Padre. Y es a esto mismo a lo que nos llevó el mismo Jesús a enseñarlo a Él como el mismo reino de Dios, no olvidando que somos cada uno de nosotros ciudadanos del cielo. Amén. Mis amados, cuán privilegiados somos nosotros. Cuán privilegiados somos nosotros. Ahora, por un momento en el que Dios me llevaba en este cántico, de su presencia es el cielo para mí, la presencia de Dios que ha entregado y que mora en nuestros corazones. Pensaba por un momento y decía: de verdad que nosotros como hijos de Dios, del Altísimo, nos ha dado tanto por su gracia, que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, pero que aquí en esta tierra para muchos les es difícil disfrutar
del reino de Dios. Muchos otros están esperando el tener que partir de esta tierra para disfrutar del reino de los cielos. Pero nosotros, como ciudadanos del cielo, como lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo del 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Y si nuestra ciudadanía está en el cielo, ciertamente nosotros somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa, un pueblo que Él mismo ha escogido. Y si somos el pueblo de Dios, debemos estar mayormente comprometidos por los asuntos y en los asuntos del reino. Mayormente comprometidos a enseñar el evangelio del reino. Y es esto una de las cosas que llevó a este gran hombre, del cual usted y yo hemos recibido palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, ¿sí?, que siempre se llevó y estableció la nación o las naciones por donde él caminaba a que crecieran espiritualmente. Y hay muchas escenas, muchos versículos en donde él nos habla los niños que habían espirituales en aquellos tiempos, y aún los niños espirituales que hay en este tiempo. Y muy específicamente, cuando el apóstol Pablo se interesaba tanto para que la nación creciera espiritualmente en medio de todas las situaciones por las cuales él mismo tuvo que padecer, él se dedicó exclusivamente a predicar el evangelio del reino. ¿Qué tuvo que pasar Pablo? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar? Tribulaciones, circunstancias difíciles, y todo esto tuvo que pasar en él para que predicara verdaderamente de lo que Cristo le había dado y había puesto en su corazón. Este hombre soportó, y nos damos cuenta en todo lo poco o lo mucho que hayamos leído, este hombre soportó la cruz de Cristo. Un hombre tremendo. El apóstol Pablo trabajó arduamente a pesar de todas sus dificultades presentadas, a pesar de todas las amenazas que se le presentaban en el camino diariamente en su vida de fe. Y podemos entender algo, que el apóstol Pablo, todo lo que aconteció, todo lo que sucedió, todo lo que enseñó, todas las arduas tareas que tuvo, como lo vamos a ver ahorita en 2 de Corintios capítulo 11, este hombre siempre caminó con la fe del Hijo, con la fe de Cristo. Si no hubiese sido así, hubiera abortado la obra. Y es fácil poder ver cuántas personas a las que Cristo mismo ha llamado han abortado el trabajo el cual Dios ha encomendado. Y veamos por un momento si se asemeja a algo de lo que hayamos tenido que pasar o que vivir por causa del evangelio. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 30. Dice: yo más, habla Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, la introducción que hicimos a la que Dios me llevó en este momento es las decisiones que hemos tomado o las decisiones que se toman antes de conocer a Cristo y qué decisiones tomamos cuando estamos caminando en este proceso. El apóstol Pablo desde el primer momento dice que él fue el último de los apóstoles que se sintió como un abortivo, ¿sí? Él no caminó con Jesús aquí en la tierra, pero la revelación impactante que él recibió de parte del mismo Cristo fue algo que marcó la historia de la humanidad y que marca la historia en cada uno de nosotros como sus hijos. Fácilmente pudo haber dicho: no, eso no es conmigo. Como muchos dicen, esa clase de fe en la que usted dice andar no es la fe mía. Yo no creo en esto, yo sigo en esto, yo hago esto porque para mí es difícil lo que usted hace o lo que ustedes hacen o cómo lo hacen. A mí esa fe no me funciona. Eso ha pasado con muchos que tal vez estén o no estén en una congregación, llamémoslo de sana doctrina. Pablo dijo todo lo que tuvo que soportar por causa del amor de Cristo y de llevar el evangelio. Esto no fue porque Pablo en estos tiempos fue un hombre problemático. En otros tiempos sí lo fue. Recordemos que prácticamente todo lo que se asemeja en el pasaje bíblico, en las escrituras, Pablo lo vivió y aún también lo hacía con los seguidores de Cristo. ¿Y cuántas cosas mayores tuvo que vivir? Pero tomó la vil decisión. El apóstol Pablo comprendió, estaba convencido de su identidad espiritual en Cristo y predicó el evangelio con una meta definida, y esa meta definida fue el reino de Dios. Muy convincente en todo lo que hacía, y a pesar de sus muchas dificultades. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Si nosotros miramos, hoy en día muchas personas buscan cualquier cantidad de excusas para no venir a una enseñanza como estas, para no conectarse a un episodio, ¿sí?, a una plataforma donde recibimos enseñanzas que nutren y edifican nuestro espíritu. Cualquier cantidad de excusas, y en medio de las excusas se presentan cualquier cantidad de dificultades. Pablo, en medio de todas sus dificultades, en medio de todas las persecuciones, nunca dudó ni dejó de predicar el evangelio para el disfrute del reino de Dios aquí en esta tierra. Hermanos, es tremendo ver algo, como este hombre que sufrió tanto por causa de Cristo, disfrutó el reino aquí en la tierra. Es tan tremendo verlo en cárceles, en todo, y aún allí como estaba privado de su libertad física, cantando, alabando y exaltando el nombre del Rey de Reyes. Por eso, una de las cosas en las cuales se deleitaba, ese disfrute que tenía de hablar, de impartir y de decir y de hablar del reino de Dios aquí en esta tierra y de la salvación para muchos, cuando escribió a los santos de la iglesia primitiva, enfatizó que todas estas tribulaciones eran necesarias. Mire,
pude entender algo en mis cortos años que llevo en el caminar con Cristo. A mí nunca me hablaban, a mí nunca me predicaron, a mí nunca me enseñaron que el estar en este proceso se acabarían los problemas. Aumentaron mis problemas. Y eso fue lo que vivió Pablo. Aumentaron nuestros problemas. Cuando pudimos y cuando pude entender eso, era lo que enseñábamos. Y yo decía algo, porque lo pude vivir. Yo llegué a este lugar un viernes al que se le llamaba Viernes de Sanidad y Milagros. Me invitó alguien que nunca más lo volví a ver. Propósitos de Dios. Y pude entender. Yo llegué tal vez con uno, con dos o con tres problemas. Enfermo. Cuando empezamos en este caminar, cuando empecé en este caminar, el problema de cada una de las personas a las que Cristo mismo me llevaba eran mis problemas. Así es, hermano. Y predicábamos, enseñábamos. Muchas veces nos encontrábamos con nuestro pastor John en las invasiones de Galindo, predicando el evangelio, él con nuestra amada pastora Olga Reyes, como líderes en aquellos tiempos, supervisores, predicándoles a estos jóvenes, enseñándoles jóvenes en las drogas. Es tan tremendo, hermanos. Y los problemas y las necesidades de ellos eran mis necesidades, eran mis problemas. Y ya no podía contarlos con las palmas, con los dedos de mis manos. Eran muchos. Pero ahora puedo entender por qué este hombre se gozaba en las tribulaciones. Hablando del evangelio, hablando del reino, disfrutaba del reino, pasara lo que pasara, se deleitaba. Y eso mismo es lo que nosotros hacemos. Una persona que diga llamarse hijo de Dios y que en este momento esté como aquel gusanito que nadie lo quiere, todos lo odian, nadie lo ama, y que quiera, porque ha pasado, acabar con su propia vida, mis amados, necesita urgente enseñar, predicar, y que sea enseñado de este evangelio para que sea edificado y fortalecido en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas han pasado por nosotros? Aquí yo sé que hay muchas personas que tenemos cualquier cantidad de situaciones. Y aquí estamos. Aquí Dios nos tiene. Aquí Dios nos ha llenado compartiendo, deleitándonos. Ahora hablaba con una hermana y decía: me siento doblemente privilegiado de estar aquí. Y es lo que Dios hace en nosotros. Y en todas estas cosas, el hablar y el predicar del evangelio del reino, en medio de todas las situaciones que estemos pasando, tiene que ser un deleite en nosotros, hermanos. Y tenemos un ejemplo aquí. Nuestro apóstol a sus 81 años, 82 años, se deleita en todas estas cosas. Nuestros pastores, tenemos aquí hombres de Dios tremendos que se deleitan en todo lo que hacen, que nos deleitamos y nos gozamos en todo lo que hacemos. Para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 5 nos dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, decía Pablo, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros. Amén. En cada uno de nosotros tiene que abundar el amor, pero que ese amor que abunda sea manifestado con la familia de Cristo.
Así que nos sentimos orgullosos, dice el apóstol Pablo, de ustedes ante la iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecución y sufrimientos, pero por causa de Cristo. ¿Ustedes han sufrido en algún momento persecución? Antes de conocer de Cristo, han sufrido persecución, ¿sí? Que vayan a buscarlos para acabar con su vida, o aún estando en Cristo por causa del Evangelio, por causa de predicarles. ¿No hemos sufrido persecuciones? Yo creería que sí. Tal vez no para acabar con nuestras vidas, a Él lo buscaban para acabar su vida, para que no se siguiera extendiendo. Él era una bomba impresionante, predicando y enseñando y hablando del reino de los cielos. Decía que se sentían orgullosos. Y todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual está sufriendo. Mis amados, un hijo de Dios no tan solo guarda sus mandamientos, los mandamientos del Padre, sino que ¿qué? Los obedece. Amén. No tan solo es guardar nuestros mandamientos, los mandamientos de Dios, no es tan solo quedarnos con ellos allí, sino el obedecerlos. Es lo que marca la diferencia en nosotros como hijos de Dios ante aquellas personas que no le conocen, porque ellos también creen en un Dios pero no le obedecen. Y algo más, decía un gran amigo, y es más, porque somos su pueblo, amén. Y como pueblo de Dios es nuestro deber el que día tras día estemos siendo enseñados y edificados en todas estas cosas para enseñarla a otros con sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo damos a conocer? Por medio de su palabra. Y también algo muy importante, nuestro testimonio. Hermanos, en algún momento alguien me dijo: su testimonio y mi testimonio hace muchos años habla más que cualquier otra cosa. Pero ahora puedo entender, ahora que estamos caminando en la verdad presente, puedo entender que testificar al Cristo que llevamos dentro. Amén. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Algo que me impacta allí dice: sino que según fuimos aprobados, ¿sí?, por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, oído, no para como agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué se nos ha encomendado? ¿Qué nos ha confiado el Señor? Diga conmigo: su evangelio, su palabra. ¿Y cómo hablamos? Palabra de Dios. Es que allí le hablan, aquí, allí dicen el Señor, allí dicen esto, aquí nos dicen que por aquí, que usted esto, que usted lo otro. ¿Dónde está eso aquí en las Escrituras? Ha sido encomendado, y aquí entre paréntesis habla los apóstoles aprobados, amén. Dios mismo les ha confiado el evangelio y que se predique un solo evangelio aquí en la tierra. No hay otro evangelio. Gracias, mis amados pastores, por esas enseñanzas. Gracias, mi apóstol, por esa enseñanza. No hay sino un solo evangelio. No el evangelio de Marcos, de Juan, de Lucas, de Mateo, de Pablo. Es un solo evangelio, y es el evangelio del reino.
Y dice, se nos ha confiado y así hablamos. Amén. Tenemos que ser radicales. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. Es que es que si le digo esto, él se va, no vuelve. Allí hablan bonito. Y para que nadie escuche las mentiras, le hablan al oído. Y en muchos lugares de la tierra. Pero no es lo que Dios dice, conforme a su propósito. Aquí nos ha encomendado a hablar un solo evangelio. Y esta, mis amados, es una responsabilidad que no se debe tomar a la ligera. Usted y yo estamos en un proceso, amén. Estamos siendo enseñados y recibimos todo lo que Dios nos muestra por medio de todos estos eventos virtuales, ¿sí? Que el discipulado, que las enseñanzas del viernes, que las enseñanzas del domingo. Dios es maravilloso, hermanos. Pero esa responsabilidad del cual nosotros primeramente debemos ser edificados y enseñados con sabiduría de Dios y entendidos para darla a conocer a otros. Porque los verdaderos ministros del Señor siempre deben enseñar lo que Dios dice y no lo que el hombre propone, ni lo que el hombre dice. Hay muchos que comparten libros de hombres, enseñan con libros de hombres, con mentalidad y con sabiduría meramente humana, e involucrando a Dios en esto. Podemos leer libros, hemos sido muy edificados con libros de grandes hombres de Dios, pero ellos se basan al evangelio del reino, a Cristo. Y es lo que nosotros hoy en día estamos recibiendo, mis amados. Es eso, que los verdaderos ministros deben enseñar lo que Dios ordena, no lo que agrade a los hombres. Y el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 9, nos dice lo siguiente. Tremendo esto, hermanos. Si alguien, amén, cualquiera de nosotros, e incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, dice el apóstol, que le caiga ¿qué? La maldición de Dios. Oído. Repito, dice el apóstol, lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia. ¿Por qué se dice que otra buena noticia que no provenga de Dios? Porque hablan cosas bonitas. Véale, soy muy sinceros, sin nombre propio, y muy pocas veces la he vuelto a ver. Es impresionante, y que Dios guarde mi corazón, en que esté aquí exaltando el nombre de Cristo con cánticos a los que Él nos lleva como ministros de la palabra cantada, y que con todos los dones y los talentos que Dios nos da a todos, y que tenga que ir a ministrar lo que no es de Dios. Una gran mujer que estuvo con nosotros, instrumentista tremenda, fue la única persona que tocaba el saxofón en nuestra congregación, y está exaltando, cantando, alabando y adorando otras cosas y no al Creador. Les digo la verdad, a mí personalmente me duele. Caminamos con ella, compartimos con ella, ella me hacía segundas voces, tremenda. Pero así hay muchos, así hay muchas personas. Y si bien predicamos el evangelio del reino, el evangelio, vamos a ver a continuación en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, el cual sigue hablando aquí
de lo que hacía, de la ardua labor del apóstol Pablo, y nos dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. La palabra denuedo significa vigor, certeza, radicalidad, convicción. Si usted no predica el evangelio con denuedo, difícilmente va a poder hacer que otra persona llegue a los caminos del Señor. Usted tiene que estar convencido de lo que predica, hermanos. Tiene que vivir. La palabra de Dios es para vivirla, hermanos. No es tan solo el pararnos aquí en un lugar, allí, allá, esto, como otros lo hacen, y predicar por predicar. Nosotros hablamos ahora de enseñar, y enseñar lo que nosotros, a lo que Dios nos lleva que vivamos, y a muchas cosas de las que ya hemos vivido. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Persuadiendo acerca del reino de Dios. El mensaje de Pablo nunca cambió, siempre fue el mismo. Y veamos lo que dice en Hechos capítulo 20, versículos 25 al 28. Escuchen. Empieza diciendo: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme, dice Pablo. Tal vez ya no volvería más a visitar ese lugar, ese territorio, esa nación, esa iglesia, etcétera, o se iría a una eternidad con Cristo. Y es más, la muerte física de ellos no fue la más agradable. En algún momento alguien dijo: ninguno de ellos murió de un infarto, que un infarto es algo rápido. Sí, todos murieron infartados por sus sufrimientos, por sus torturas. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar, dice Pablo, les he proclamado todo el propósito de Dios. Dice él: no les he hablado mentiras. Lo que yo he dicho viene de Dios. Lo que yo he dicho, Cristo me lo ha mostrado. No hablamos falsas promesas, falsas profecías, ni le quitamos ni le agregamos, dice Pablo. Yo ya les he hablado y les he compartido. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño. Amén. De todo el rebaño sobre el cual el Espíritu, con mayúsculo santo, los ha puesto como obispos. Amén. Para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Fue con el precio que usted y yo fuimos comprados, con su propia sangre. ¿Qué es lo que se nos enseña? ¿Y qué es lo que enseñamos? Hechos capítulo 28, el tiempo nos apremia. Hechos capítulo 28, el versículo 30 a 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. O sea, Pablo tenía para pagar el arriendo, o otros le pagaban el arriendo, qué sé yo. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Escuchen, 2 cosas: predicando el reino de Dios y hablando de Jesucristo. Aquí nos damos cuenta de algo. El autor del libro de los Hechos, Lucas, marca una gran diferencia. Y esa diferencia está
entre predicar sobre el reino de Dios y predicar acerca de la persona de Jesucristo. Pero las dos van tomadas de la mano, hermanos. Amén. Y esto lo vemos en todo lo que el caminar de Pablo, todo lo que enseñaba, todo lo que evangelizaba, predicaba. Hechos capítulo 8 versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, escuchen bien, creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y ustedes pueden pensar, ¿y qué pasó después con Simón? Porque aquí dice que Simón andaba detrás de Felipe porque había muchas manifestaciones de milagros y señales y prodigios. Bueno, ¿y Felipe qué pasó? ¿Felipe solo lo seguía por esto? Perdón, ¿Simón seguía a Felipe solo por esto? Ustedes sí se han dado cuenta que en algunos tiempos, en otros tiempos, todos llegaban por el milagrito, el viernes de sanidad y milagros. La verdad, sí. Y me incluyo. Pero me quedé con el hacedor de milagros. Y por eso Dios me tiene aquí hace 23 años. Por el amor de Dios, por Cristo. El estar, no sabemos nada de Simón, está para que lo estudie más en casa. Si solo se convirtió, se bautizó y seguía por todo lo que pasaba, o este hombre fue un hombre tremendo. Esto a los buenos lectores y quienes escudriñan las escrituras. Aquí nos damos cuenta de que Felipe, el diácono, también predicó acerca de estos dos mismos temas. No solo predicó acerca del reino de Dios, sino que también enseñaba y hablaba de Jesucristo. Y recordemos algo, mis amados. Recordemos algo. Algo bien importante es: el mensajero no es la esencia del mensaje. ¿Quién es la esencia del mensaje? Eso es claro, hermanos. El mensajero no es la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es Cristo. Él es la esencia del mensaje. Recordemos algo también para terminar, que en Samaria estas personas únicamente fueron bautizadas después de que creyeron en el mensaje verdadero, y no en alguna idea humana o algo falso que recibieron. No una enseñanza más, no una prédica más. Estuvieron completamente convencidos, mis amados. Y los que hoy podemos ver y con los que hoy podemos compartir y disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, es porque caminamos con la fe del Hijo de Dios, con la fe de Cristo en nuestro corazón. Y algo que ha quedado marcado en mi corazón, en mi vida, es de que nosotros predicamos un solo evangelio. Un solo evangelio que está en el libro único e importante para la historia de la humanidad, como lo es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarles en esta noche a que ahí donde estás le demos gracias a Dios
por todas y cada una de sus bendiciones, por esta porción de escritura, palabra a la cual Él nos ha llevado. Dios me ha hablado a mí personalmente en algo. Tengo una gran responsabilidad. Mis amados, no es por querer ver este lugar los viernes lleno de personas. Dice el apóstol Pablo que a donde él llegaba la gente venía. Hermanos, es a que usted y yo prediquemos un evangelio puro, una verdad presente de la que ya estamos viviendo. Es a que nosotros enseñemos convencidos y que compartamos este evangelio con denuedo, como lo dice su palabra. El querer tener este lugar lleno, yo sé que sí, lo podemos hacer, pero el querer tener personas que anhelen, que quieran crecer, no es tan fácil, pero tampoco es difícil, mis amados. Pero que hoy viernes, esto especialmente poniendo como ejemplo a Pablo, las decisiones inicialmente, como lo dijimos en esta introducción, que usted y yo hemos tomado son importantes en el caminar en Cristo Jesús en esta tierra. No tan solo para usted o para mí, no tan solo para nuestros hijos, no tan solo para nuestras familias, sino para muchos. Que lo que usted y yo recibimos aquí en este lugar lo enseñemos afuera y lo compartamos con denuedo. Amados, pero que no nos quedemos quietos, que sigamos adelante. Hermanos, que nos gocemos en todo lo que hacemos. Este cántico que hace mucho tiempo no lo hemos vuelto a expresar, que dice: si estás llorando por causa de Cristo, alaba. Si estás sufriendo por causa de Cristo, alaba. En las dificultades, en los desiertos, en las tribulaciones, en las necesidades, en la escasez, alaba a Dios. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue evangelizando. Algo más, como esta niña que entró con su vestido blanco, tal vez, y salió de ese lugar percudido, sucio. Yo creo, yo, César, dilo conmigo con su propio nombre, yo, Juan Carlos, yo, Jessy, creo que al lugar a donde Dios me lleve, difícilmente voy a ser perjudicado o contaminado con las cosas del mundo. Estamos convencidos, mis amados. Me impacta mucho que Pablo dice aquí que lo que Él ya nos ha predicado no es testigo del derramamiento de sangre por causa de a los que ya les ha enseñado en las iglesias, porque habló un evangelio, enseñó un evangelio, demostró lo que Cristo hizo por ellos, un evangelio puro, sin mancha. Que eso sea lo que nosotros mostremos, que eso sea lo que enseñemos, que manifestemos el Cristo que llevamos dentro. Su testimonio, mi testimonio hablan, hermanos. Mire, no es tan solo predicar aquí. Mi hija muchas veces me exhorta. Muchas veces me ha exhortado, dándome a conocer: papá, no me juzga. Me dice: eso es un error, no haga esto, papá. Aún mira que lo que estás haciendo, aquí está el niño al lado de nosotros. La palabra de Dios dice: airados, pero no pequéis.
Y sinceramente muchas veces nos airamos y fallamos. Y si nosotros queremos que eso que estamos recibiendo de parte de Dios por medio de estos grandes hombres, como la edificación en un café con Cristo, como la edificación en un discipulado, como la edificación en un servicio como estos hoy viernes, como la edificación del día de mañana en un Cristo en mi hogar, las familias, los hijos, los padres, los esposos, tremendo, como las edificaciones de un día domingo, ¿en vano estarán trabajando ellos o en vano estaremos trabajando nosotros? Pablo estuvo siempre convencido de lo que predicaba, de lo que hablaba, de lo que enseñaba. Y yo paso a creer que este hombre, como fue torturado, murió como Esteban, con gozo, gozoso en el Señor, feliz. Y por eso él mismo decía: para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo. El morir es ¿qué? Ganancia. Wow. ¿Podremos decir lo mismo? Gracias, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Así es, Señor. Somos ciudadanos del cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí. Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Oh Señor, tu presencia es el cielo para mí. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por tantas cosas. Padre, el poder entender y ser entendidos en estos asuntos del reino, solo lo podemos con tu presencia. Solo lo podemos con el Espíritu Santo que va dentro de nosotros. Ese caballero que un día entró a nuestras vidas. Ese caballero que ha ido transformando, que ha ido moldeando el carácter de Cristo en mí. Oh Señor, gracias. Bendito Dios, gracias. Dale gracias a Dios ahí. Que tu palabra, Señor, así como en aquellos tiempos, será enseñada, tu evangelio, a otros, en donde ellos mismos disfrutarán del reino de los cielos como ciudadanos aquí en esta tierra. Y que aún más, Señor, nosotros mismos podamos testificarlo, testificar el reino, Dios, en el que vivimos, testificar la ciudadanía, quiénes somos, testificar la identidad, oh Cristo, que tú nos has dado. Oh Señor, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí.
sabemos, estamos completamente convencidos que estamos siendo grandemente edificados, Señor. Y que es tu palabra la que se enseña, es tu palabra la que se predica, es tu palabra la que es ensanchada en cada uno de los corazones, Señor. Bendito Dios, y que asimismo, Padre, en ese amor de los unos hacia los otros, el manifestarlo, Padre, es tu amor. Es tu amor que ha cobrado vida en mi vida. Es tu amor que ha cobrado vida en nuestros hogares, en nuestras familias, en nosotros como tus hijos, Dios. Padre, que asimismo manifestamos esa generosidad como hijos, como hermanos en Cristo, como padres también, como líderes, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, Señor. Y por eso declaramos, Dios, que tu presencia es el cielo. Oh, te damos gracias, oh mi Rey, oh Señor. Gracias, dale gracias a Dios y declara: tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, declarando que tú nos has traído en bendición a este lugar, y que asimismo, Señor, nos llevas en bendición a nuestros hogares. Tú colocarás los medios de transporte, Señor, para llevarnos a casa. Así se hará conforme a tu santa y perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos honor y gloria a nuestro Dios. Le damos aplauso fuerte al Rey.